Finalmente, muy buen encuentro para todos. Soy Luis Novarecio, los voy a acompañar todas las noches aquí en A24 de 20 a 22. Es el intento de acompañarte a vos que estás en casa con todo lo que está pasando, ponernos a pensar, sentarnos en esta mesa con las personas con las que a veces tenemos coincidencias, con las que esperemos tenemos disidencia y tengan ganas de pensar. Un país se construye esencialmente con la posibilidad de escuchar a todos los otros. Y para hacerlo tengo el enorme placer de contar con un grupo de amigos y de periodistas de Primer Línea. Está con nosotros y va a venir muy seguido Claudio Suchovicki, un tipazo y una de las personas que más sabe de economía. Buenas noches, ¿cómo le va? Un placer. ¿Vamos a tener 29% de inflación, como dice el presupuesto? No. ¿Te animás a hacer pronósticos o sos como Juan Carlos de Pablo, que prefiere no? Me animo, pero nunca pego una. Pero no, es imposible. Es imposible. Es imposible. O el ajuste que tenés que hacer es tan grave que la situación sería bastante peor. Simplemente, sentido común. Lo único que digo es sentido común. Bien. Si el año pasado tuviste una inflación del 36,5%, el 2020, con una caída del PBI del 10%, cosa que la sensación térmica es peor, menos laburo, menos ingresos, las cosas valen más, sin suba de tarifa, sin entretenimiento, sin cine, o sea, no subían de precio, sin colegio a los chicos, que no subían de precio, con bajo consumo porque estábamos encerrados. Imagínate 2021, con algo de rebote económico, con suba de tarifas, con suba de la nafta, con puja salarial, con entretenimiento, con colegio que va a valer más, sentido común. Dice es que imposible. No. Bueno, los conozco desde el año pasado porque trabajamos juntos en Animales. Es un gran gusto sumarlos a Rosario Ayerdi y a Nacho Artelli. Rosario, que tiene doble turno conmigo porque está en Radio La Red todas las mañanas a las 9 de la mañana. Primer impacto de lo que fue el discurso de Alberto Fernández. Un discurso duro, fuerte y una palabra que me dijeron desde el propio oficialismo y después vamos a contar en detalle. Hasta pendenciero el presidente Alberto Fernández. O sea, el propio oficialismo lo describió así. Reproduzco la charla que tuvimos afuera. ¿Se terminó el presidente del consenso? Incluso me decían, ojo, se terminó por ahora, porque cuando se acerca, ahora es el amigo del padre pendenciero, cuando se acercan las elecciones aparece el tío bueno. Vamos a darle algunos meses y vamos a ver qué pasa en la campaña electoral. ¿Coincidís, Nacho? Un gran gusto verte, de verdad, un placer. Gracias, Luis. Y un abrazo fuerte a tu mamá. Hoy yo hablaba de la seguridad, perdón el paréntesis, pero la mamá de Nacho el jueves. En Santa Fe y Bulnes. Santa Fe y Bulnes. La arrebataron. ¿Cómo está tu madre? Está bien, está mejor de ánimo, obviamente con una pierna fracturada, un pie fracturado, así que se está recuperando. Bien. Hay que decir que menos mal que no pasó nada peor, ¿no? Lamentablemente. ¿Me equivoco o no hubo una sola palabra del tema de inseguridad del presidente de la Nación? No, simplemente la mencionó una sola vez a la palabra inseguridad, pero no amplió en proyectos legislativos que podrían impulsar el oficialismo. Hubo varias palabras, varios temas que el presidente omitió, pero coincido con Rosario en este caso que el presidente hoy abrió una nueva etapa de la moderación a la polarización, a la confrontación. O sea, pasó a ser el presidente de la grieta, o sea, claramente acháquese, como lo decíamos con Canosa, ¿no? Al Poder Judicial, a la oposición. A los medios de comunicación. A los periodistas, Se suma también, hoy es noche de presentaciones, uno de los mejores periodistas que cubre la cuestión judicial y policial, pero también hace política, está en Infobae. Señor Martín Angulo, buenas noches. ¿Cómo le va? Luis? Buenas noches. ¿Qué impresión viste del discurso del presidente hoy? Lo mismo que los chicos. Me parece que terminó de romper con el consenso que se planteó por ahí en algún momento de su gobierno, y lo que tiene que ver con lo estrictamente judicial no sorprendió a nadie. Las críticas las esperaban, sabían que seguramente el discurso iba a ir por ese lado. Tal vez lo que sí sorprendió dentro del mundo judicial es lo que no dijo Alberto Fernández, y muchos hoy marcaban que no defendió casi su única iniciativa judicial, que fue la propuesta de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Cero nombre. Le pidió al Congreso, a la Cámara de Diputados puntualmente, la aprobación de la reforma del Fuero Federal, la aprobación de la reforma del Ministerio Público Fiscal, una serie de iniciativas que va a mandar, pero no le pidió al Senado de la Nación la aprobación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. Si querés, ahí un poco en línea con lo que el año pasado planteó el kirchnerismo en el Senado, de ir por una reforma al Ministerio Público que deja fuera a Daniel Rafecas. Está sentado ya con nosotros Alfredo Cornejo, presidente del radicalismo. Gracias, Alfredo. Sí, vamos a estar hablando porque hubo una mirada muy crítica. ¿A quién le habló, Rosario, el presidente de la Nación? Le habló sin dudas a sus votantes. Y acá te hago un paréntesis de lo que vos hablabas con Viviana Canosa hace un rato nada más. Le habló a sus votantes kirchneristas, no, también a los votantes propios. Sabés que en esta encuesta
que vos mencionás de Marcela Lozardo, que tuiteó, es una encuesta que mandó a preparar el presidente Alberto Fernández con 3 encuestadores, que son Analía del Franco, Tito Bachmann y Hugo Aime. En esa encuesta, Alberto Fernández pidió preguntar quiénes eran sus votantes. O sea, el que un segundo ahí. O sea, el presidente contrata a 3 encuestadores que trabajen juntos en una encuesta de 2.000 casos. ¿Cuánto sale una encuesta de ese tipo? ¿Alguien tiene idea? ¿Cuánto sale una encuesta? Claudio, que sos nada, ni idea. ¿Cuánto puede costar una Si fue Depende del resultado. ¿Qué querés que te demuestre? O sea, si es con resultados. ¿Una encuesta Claro, que se hace, ¿qué querés? ciertamente o una...? No, No, Telefónica, pues digo, hay momentos de crisis. Telefónica puede salir entre 50.000 y 100.000 pesos Va a de decir, 2.000 dos casos. mangos con 50. Presencial es mucho Sí, más cara porque sí. obviamente... Claro. Telefónica sí, O 50.000. sea, el presidente contrata una encuesta para pegarle a los jueces. Se junta incluso a almorzar con los 3 encuestadores para ver cuál es el resultado y qué es lo que ven estos 3 encuestadores de la encuesta que nosotros solamente vimos la parte de que tuitea Marcela Lozardo sobre la justicia. Pero ahí Alberto Fernández pregunta otras cosas y quiere saber sus votantes qué piensan Claro. de él. El votante de Alberto Fernández, ¿qué piensa de él? Y en esa encuesta, el 90% del votante de Alberto Fernández le dice que lo quiere ver con un mayor liderazgo, más fuerte. Más fuerte. Por eso yo decía, ¿a quién le habló Alberto Fernández? Si vos proponías por lo menos 3 imágenes para saber a quién le habló. Primera imagen, ¿a quién le habla? ¿A quién le habla? Bueno, a sus votantes, sin duda, lo Acá. decíamos recién, pero al votante propio de Alberto Fernández. Yo ahí adhiero un poco a lo que dice, y lo someto también a la mesa, lo que decía Canosa, al votante más duro, no al votante independiente desencantado con la coalición de Macri, Claro. que dijo, bueno, lo apuesto a Alberto. Me parece que está hablando al kirchnerismo más duro, es la impresión que tengo. Sí, a los sectores más radicalizados, no al sector que terminó torciendo la balanza en 2019, ¿no? Sin duda, y sin dudas es la segunda foto, ¿no? Al kirchnerismo puro, el kirchnerismo que hoy preguntaba, bueno, ¿qué les pasó con el discurso de Alberto Fernández? Es lo que tenía que hacer. Fue fuerte, me dicen desde el kirchnerismo, fue pendenciero, seguramente lo vamos a ver más cerca de las elecciones, más dialoguista, pero fue pendenciero, fue fuerte y es lo que tenía que hacer. Sin duda le habló por la justicia y por la denuncia contra Mauricio Macri. El kirchnerismo saben que tiene que apuntar contra Mauricio Y Macri. ya hay una denuncia, Martín, porque Sí. el presidente dijo, vamos a demandar a todos los que endeudaron por 55.000 millones, ya hay una denuncia. Hay una denuncia. Desde el año 2019 está esa denuncia y de hecho a fines del año pasado Mauricio Macri fue imputado en esa causa. No solo Macri, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, hasta la ex titular del fondo, Cristina Lagarde, está siendo investigada. El hecho es exactamente el mismo que anunció hoy el presidente. Por lo tanto, si el gobierno concreta esa querella criminal, como la llamó Alberto Fernández, se va a anexar a esa causa que Bien. tienen la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Picardi. Y obvio, por esta idea le habló Lala Dura. ¿no? A la dura, si se radicaliza el oficialismo, le conviene que se radicalice la oposición. Acá tenemos un representante del ala dura, Alfredo Cornejo. Alberto Fernández se siente mucho más cómodo con el ala dura en la calle que con el ala blanda que está sin hablar, ¿no? María Eugenia Vidal y compañía. La palabra mercado, ya hemos hablado 1000 veces, Claudio Solo. ¿Cómo cae este discurso en los sectores económicos, en los productivos, en las empresas, en los sectores financieros? Y la pregunta, si miro la primera reacción y la comparo con el resto del mundo, neutro, el resto del mundo hoy vivió una fiesta en términos de mercado, la Argentina no. Pero el punto esencial es, ¿me van a dar ganas de invertir? Yo con lo que escucho, ¿me dan ganas de invertir o me dan ganas de esperar? Si vos ves que se están peleando mal, es como que un matrimonio se esté divorciando, vos decís, bueno, ¿es el momento de invertir o es el momento de esperar a ver qué pasa con los dos? En ese proceso creo que está hoy, se frenó la inversión. Y en términos de deuda, déjame decir 2 cosas en cuanto a eso. En primer lugar, ¿alguna vez vos personalmente te endeudaste? Sí, muchas veces. ¿Y por qué te endeudaste? Porque necesitaba plata. Vos, si gastás más de lo que te ingresa, ese es el problema. No, la deuda es la consecuencia de ese problema. Si vos te endeudaste para crecer, para invertir, para tener un negocio, para hacer un nuevo programa, para contratar columnistas, para lo Este que programa fuera... me trae mucho gasto. Mucho gasto. Por eso, te queríamos pedir un aumento ya. Si querés invertir en columnistas o lo que fuera, bueno, estás endeudándote para crecer. Eso tiene sentido. Si lo haces solo para pagar el déficit fiscal, y si vos mirás la historia de la deuda argentina, este año el proceso de crecimiento de deuda fue más alto que los últimos 4 años. ¿Por qué? Porque finalmente lo único que estamos viviendo es un cambio de acreedor. Es un cambio de acreedor. Vos le debías a bonistas y a un montón de personas
le tomaste plata al fondo que no te dejaba vender dólares, no es que se la llevaban, no te dejaba por acuerdo el fondo vender dólares, y pagaste otra deuda, cambiaste de acreedor a otro tipo de tasa de interés. ¿Qué estás haciendo ahora? Cambiar de acreedor. Cuando agarrás a la ANSES y le decís comprar estos bonos, cuando agarrás a las compañías de seguros y le decís comprar estos bonos, decís no me endeudo con estos, pero me endeudo con tantos otros. La deuda existe, hoy es más grande que al principio, las LELIQ son el doble de lo que eran hace 2 años, con lo cual una cosa es lo que digo y otra cosa es los hechos. En los hechos se basa el mercado, no en los discursos. Alfredo Cornejo, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación y les deseo éxito. Muchas gracias. Queda ahí la mojada de oreja de Canosa con los vinos, pero bueno, lo vamos a dejar. No sé si es momento para brindar, pero digo, ¿cómo se sintió hoy con el presidente en la Asamblea? Pero a mí me da un poco de pena y hasta angustia que el presidente esté un poco desorbitado, desubicado, porque lo que necesita la Argentina es un estadista, alguien que se ponga por encima, que entienda el equilibrio economía-salud, por ejemplo, al principio de la cuarentena, uno que entienda que en la justicia no hay que meterse, que hay que dejar que actúen los jueces, y lo que uno tiene que brindar es procedimientos penales, civiles y demás, legislación que permita justamente esa independencia de la justicia y esa celeridad en los trámites. Ponerse por encima de los conflictos de un estadista. Él hoy día ha tenido el papel de un pendenciero, de una persona que no está por encima de los conflictos. Ahora, ¿no? Repaso algo de lo que dice. Pendenciero, desorbitado, Sí. vuelo bajo, dijo. Claro. Mire, nosotros tenemos hoy, vamos a la coyuntura, pero que no es tan coyuntura, sino que quizás sea estructura. Nosotros necesitamos, hay más de 7.600.000 personas que tienen más de 60 años. Y por su sola edad ya están en grupo de riesgo. Están muy lejos de... Además hay otra gente que necesita vacunarse, personal de salud, de seguridad, de educación, etc. Nosotros hemos conseguido una dotación de vacunas tan escasa que ni siquiera podemos cubrir, no el 75% de la población de la Argentina, que es la forma de inmunizarnos, sino que no estamos teniendo la dotación de vacunas para llegar al invierno inmunizado un porcentaje que se le arrime, razonable, Claro. no que se le arrime al 75%. Y eso es producto, entre otras cosas, de mala calidad de gestión. Es cierto que algunos países desarrollados tienen una dotación de vacunas porque las pagan, porque tienen acceso al crédito si no tienen dinero. La Argentina no tiene esas posibilidades como tantos otros países, pero hay otros países que están en nuestras mismas circunstancias y sin embargo ya tienen 3, 4, 5 millones de habitantes inmunizados. Nosotros no tenemos ni 500.000 en vías de inmunizarse. No tenemos 500.000 que tengan las 2 dosis colocadas, completas. Y de alguna forma deriva en lo estructural. Nuestra política exterior no tiene aliados de peso, no tiene laboratorios aliados de peso. Pfizer nunca se explicó qué fue lo que pasó. No tiene países aliados fuertes, sinceros. Estamos comprando a China y a Rusia dosis muy pequeñas, una cantidad de vacunas muy pequeñas. Estamos afuera del mundo y él no hace ninguna autocrítica después de 1 año y meses de estar al frente y 1 año de pandemia. Ahora, le hago una pregunta, digo, ¿hay margen de que el radicalismo, o, me dirá usted, la coalición que usted integra, se vuelva a sentar a dialogar con el presidente después del discurso de hoy? ¿Usted se imagina siendo convocado y en ese caso yendo a la reunión? Yo creo que si nosotros somos convocados, no me cabe la menor duda que tenemos que ir. Las reformas que requiere el país en materia económica, en materia social, recién explicaba el columnista algo que creo que es el último discurso de Alberto Fernández, dijo nunca más a la deuda. En realidad debiera haber dicho nunca más al déficit,
que es el que originó la deuda. Y para lograr no tener más déficit, o por lo menos por un tiempo hasta que seamos creíbles como Alemania, que puede tener déficit, y confiables y tener un horizonte, nosotros necesitamos reformas estructurales fiscales, necesitamos reformas laborales sostenidas en el tiempo, necesitamos reformas previsionales lógicas, no esto de cambiar la fórmula solamente, necesitamos reformas que no pueden lograrse si no es con un gran acuerdo. No pueden lograrse, y no se pueden lograr solo con el acuerdo de sindicalistas y empresarios, que es lo que se está intentando ahora en el Consejo Económico y Social, sino un acuerdo que sea de la política, como fue el Pacto de la Moncloa, tantos otros ejemplos de otros países que han enderezado su camino. Yo decía que hoy sentí que era más Cristina que nunca, Alberto Fernández. Sí, sí. Hasta en la gestualidad, ¿no? Hasta en la gestualidad. En un momento Cristina lo moderó. En un momento determinado, gestualmente lo moderó. Le dijo, no se pelee con Iglesias. Digresión, ¿qué le parece lo de Fernando Iglesias? No, a mí no me gustan esas cosas. Yo he sido gobernador de Mendoza y no faltaba alguno de la oposición que trataba de interrumpir el discurso. Un par de veces pasó, esporádicamente. Y me parece, no solo de muy mal gusto, sino no me parece que eso corresponde. El tema que cuando un presidente tiene, y no quiero justificar a Fernando Iglesias, cuando tiene un discurso tan confrontativo, también justifica del otro lado algunas de las reacciones, ¿no? Acá se ha generado muchísimo conflicto desde el poder. Sí, sin duda, eso baja. Y eso baja. Y baja a los estratos más bajos, no solo a la élite política. Yo veía hoy vi el sábado de las bolsas mortuorias, me pareció totalmente necesario, sabiendo que ha sido un fracaso el plan de salud que nos llevó, como usted muy bien dice, a escasa vacunación. Digo, que Carla Bisotti podía no saber lo que pasó en el vacunatorio VIP. A mí me cuesta creer que Alberto Fernández y Carla Bisotti no conozcan sobre eso cuando se vacunaba el amigo del presidente, se vacunaban los principales colaboradores de Carla Bisotti, ¿no? Pero déjeme volver a los ejemplos estos. Sí. Yo creo que debemos tener una sola vara. Recién en el pase estaba escuchando sobre Argibay, sobre la ley, ¿no? Es decir, yo creo que en realidad acá hay una doble vara desde el poder político, ¿no? Una cosa es repudiable, son las bolsas, pero no es repudiable el sindicalista que intentó pegarle a unos jubilados que estaban frente a Olivos el mismo día, ¿no? Claro. Las dos cosas son malas, convengamos, ¿no? Entonces, me parece que la doble vara nos hace mal, tiene que haber una sola vara que es la ley y todos ajustarnos a eso. Hoy, con el tema del vacunatorio VIP, el Ministerio de Salud ha empeorado la situación con su resolución, porque al definir personal estratégico como mucho más amplio, lo que ha hecho ha hecho una vara mucho más laxa, con lo cual vamos a seguir teniendo problemas de interpretación acerca si le correspondía a un diputado, a un senador, a un concejal, a un intendente, antes que al personal de salud del hospital X. Vamos a seguir teniendo esa interpretación. Ustedes, los periodistas, legítimamente van a emitir opiniones, porque la resolución es tan amplia sobre personal estratégico que algunos periodistas podrían estar vacunados dentro, algunos no. Hay periodistas, sí. Y podrían seguir existiendo periodistas que se vacunaron con esa resolución. Antes de pedirlo, Alfredo Cornejo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta al presidente del radicalismo antes de despedirlo? Sí, yo le quiero preguntar sobre esta actitud de Horacio Rodríguez Larreta de irse de vacaciones. ¿Qué visión tiene de este tema, teniendo en cuenta que terminó faltando a la apertura de sesiones? Bueno, yo entiendo que faltó a la apertura de sesiones de Alberto Fernández, ¿me decís? No, sí, la presidencial propia, de la legislatura. La legislatura la hizo por Zoom. No pudo inaugurar. La hizo por Zoom.
Bueno, probablemente lo estaríamos criticando si la hiciera presencial porque ha venido del exterior, ¿no? Yo no lo criticaría por haber sido a Brasil, ¿no? Me parece que... y lo que creo, que las autoridades tienen que tener reuniones presenciales con todos los cuidados. La excepción debe ser la virtualidad, ¿no? Sí. Total. Gracias, No, muy amable por haber favor. venido. A usted. Enseguida voy a estar con Jorge Asís, que ya lo veo allí detrás de acá, puntual, como siempre. Enseguida vamos a estar charlando con él. Hoy el presidente de la Nación hizo un especial, Martín, énfasis en la cuestión judicial y habló de la Comisión Beraldi, a él le molesta que digan Comisión Beraldi, y que algunos de los proyectos que allí se proponían, como crear un nuevo tribunal de constitucionalidad o control constitucional, podía funcionar. ¿Me contás qué es esto? ¿Me contás de qué se trata? Te cuento. A ver, él habló de un tribunal federal de garantías. ¿Qué es esto? Es este famoso que se viene discutiendo de hace mucho tiempo en la justicia y que se trata de un tribunal que está por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que busca puntualmente es, el presidente lo que dijo hoy es acompañar varias de las propuestas que hizo esta comisión de juristas. Una es esta, la del Tribunal Federal. Bien, a ver, ¿quién propone esto? Es la Comisión Beraldi y compañía, Exactamente, ¿no? exactamente. La mayoría de esa comisión propuso este Tribunal Federal de Garantías con distintos nombres. Sí. ¿Cuáles son las incógnitas que las vamos a saber cuando el gobierno mande el proyecto, que además dijo que va a ser a lo largo del año legislativo? ¿Qué cantidad de miembros va a tener este tribunal y cómo se van a elegir? Pero ayúdamelo torpemente. Sí. Hacé cuenta que soy un burro, cosa que no es demasiado difícil, hacerlo. ¿Qué va a ser? ¿Una cosa entre medio de la Corte? Abajo de la Corte, justo abajo de la Corte, para resolver que todo lo que en el mundo judicial se llaman las sentencias arbitrarias. ¿Qué son las sentencias arbitrarias? Y te diría que casi todo. ¿Por qué? Un acusado va a decir, me condenaron arbitrariamente porque el testigo mintió. Claro, incorporaron mal una prueba o no la incorporaron. Exactamente, todo eso van a ser los fallos de las cámaras federales o de las cortes de las provincias. Claro. O sea, las sentencias arbitrarias es que hubo un proceso en el que no se incorporó o una formalidad del código o una prueba determinada o se excluyó y esto tiene que venir de la Cámara. Exactamente. Sentencias arbitrarias es lo que dice la parte. Después el juez dice, no, acá de arbitrario no hubo nada, usted estuvo bien condenado. La Corte recibe por año, Luis, cerca de 27.000 causas. Imposible. Entre el 85 y el 95% son sentencias arbitrarias. Claro. Y tiene que venir de las Cortes provinciales. Tienen que venir de las Cortes provinciales ¿De cámaras federales? o de las cámaras federales. Claro. Por eso hoy el presidente dijo que lo va a charlar con los gobernadores. Mis queridos gobernadores. Exactamente. Es que dijo varias veces mis queridos gobernadores. ¿No? Exactamente. Para ver cómo lo instrumenta. ¿Hay alguna duda? Porque esto, viste cómo es después en la justicia, de todo se discute, todo. Si después de este tribunal no puede intervenir la Corte. Claro. Porque en rigor hoy todo llega a la Corte, pero la ley dice que no todo puede llegar a la Corte. Ahora, pregunta a la mesa y a Martín, por supuesto, y a Claudio, que aunque hace economía, es un tipo de gran sentido común. ¿Esto es para, palabra fea, desagotar la Corte de esta insólita cantidad de causas o es para licuar a la Corte y poner jueces amigos? Circunscribir, dijo el presidente. Circunscribir. Lindo verbo, claro. Una forma muy sutil de decir que le quiere quitar poder, claramente. Sin dudas es licuar a la Corte, es el objetivo. O sea, es la obsesión que tiene digo, insisto, para la inversión, para la tan meneada seguridad jurídica, esto no es bueno. Es que cuando vos ves el valor de los activos argentinos, cuánto vale desde tu salario hasta tu casa comparado con la región, ya ni con el primer mundo, y te decís, ¿por qué esto es mucho más barato? La primera condición que te ponen es la seguridad jurídica. Si esto te da más seguridad jurídica, bienvenido sea. Si la percepción es que no, que va a ser para salvar al poder de turno, obviamente las cosas van a valer menos, porque te puedo tomar una empresa o lo que fuera, y lo tuyo no sabes si es tuyo. Total. ¿Cómo que? Sí, perdón, no, y una forma de que haya seguridad jurídica es que todos los tribunales, y si se termina creando, es que tengan plazos. Uno de los grandes problemas hoy, por ejemplo, es que la Corte Suprema no tiene plazos para resolver y, por ejemplo, toma primero las causas de Amado Vudú por el caso Chicone y nunca trató las condenas contra Carlos Menem, que estaban en las Cortes desde hacía, por ejemplo, 4 años. Una forma también de dar ese marco es que los tribunales tengan plazos
y tener la certeza de cuándo van a resolver las causas. ¿Qué temas esquivó Alberto en este largo discurso? Uno de los más largos que recuerdo de la democracia, ¿no? Bueno, no, Cristina, perdón, me corrijo, Cristina hacía discursos improvisados mucho más extensos. Casi 4 horas Sí, uno de toda la Cristina, razón. pero fue el más largo de Alberto Fernández como presidente. Desde que asumió nunca había dado un discurso tan largo, pero algunos temas dejó afuera, Luis. Algunos obviamente tienen una connotación, un impacto por lo que se está debatiendo, el tema de la vacunación VIP. Alberto Fernández hizo una muy breve referencia, simplemente dijo que se tomaron las medidas que correspondían. Corregí lo que estaba mal. Sí, error. Cuando No, vi error. que se habían roto las reglas, tomé las decisiones que correspondían, muy cortito, muy escaso autocrítica. El presidente no hizo autocrítica de por qué el Estado, que era el único responsable de controlar la distribución de las vacunas, no había controlado bien. Por otro lado, un tema que pasó desapercibido, pero que tiene impacto en lo que va a venir de acá adelante, es el tema de las PASO. Alberto Fernández no le pidió finalmente al Congreso que evalúe la posibilidad de postergar o de suspender las PASO. Puede ser que tenga que ver con este tema de la vacunación VIP. Hasta este escándalo el gobierno lo tenía entre sus temas. Ahora va a haber que esperar a ver qué decide el presidente, Claro. pero hoy no lo habló, no hizo referencia. Tampoco hizo referencia al tema corrupción, Luis. No hubo una sola mención a la palabra corrupción. En algún momento un opositor intentó recordarle el tema Lázaro Báez cuando hablaba de las discrecionalidades de la justicia, y el presidente no hizo mención al tema corrupción. Tampoco habló de seguridad, como dijiste vos. Nada de seguridad, cero. Muy chiquitito. Y de desempleo. En un momento de una crisis económica muy fuerte, no habló o no avanzó con propuestas para combatir el desempleo, más allá de una iniciativa de 30.000 puestos de trabajo que podría crear a través de un programa. Habló un poco de pobreza, ¿no? Y comparó que dijo que la pobreza no había aumentado tanto como en la gestión macrista en este año de pandemia. Sí, Rosario, ¿no? es el único índice que se refirió en este sentido, ¿no? Y que dijo que obviamente que tenía que ver con la pandemia, pero también con lo recibido por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Es correcto? Los otros días veía un informe, yo me mareo con los números, te consta, 2 más 2 me sigue dando con decimales. ¿Es correcto decir que 1 de cada 2 argentinos es pobre? No, sí, es correcto. Es correcto y es verdad. Y eso creo que es el principal flagelo de la sociedad. Y te digo, también desde el punto de vista, me va a pintar ideológicamente lo que te voy a describir, pero voy a citar a Milton Friedman. Él decía, vos no tenés que medir la política o lo que querés hacer por las intenciones, sino por los resultados. Y ayer yo marcaba en una nota, vos tenés el mayor gasto público de la historia y el mayor índice de pobreza de la historia. Lo que te está marcando es... De vuelta, o sea, nunca se gastó tanto como ahora. Tanto, y con la pandemia mucho más, obviamente. Y Nunca nunca tuviste tuvimos tantos pobres. un gasto público, 50% del PBI. De lo que vos producís, el 50% va a pagar gasto necesario en muchos casos. Y tenés el mayor índice de pobreza. Lo primero que tenés que mirar al sistema político, o todos nos tenemos que interpelar como sociedad, hermano, estamos gastando mal. Claramente estamos gastando muy mal. Porque no alcanza ni siquiera para darle cloaca o dignidad a las personas. No solo comida, sino la dignidad de seguir. Por eso digo, no hay que medir por las intenciones. Muchas cosas económicas que se plantearon hoy, déjame decir, está buena. Lo de la ley del conocimiento, la federalización, la obra, eso está bien que se haga. Lo que falta es la segunda parte. Perfecto. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a pagar? Porque si estabas diciendo que no te vas a endeudar, que no podés endeudarte y tenés un déficit fiscal que es agobiante, la única manera es emitir. Y eso genera mucho más incertidumbre. Es como que vos me reconociste. Sí, Claudio, debería decir, dicho esto, o debo decir. Está muy bien. Te sacaste los títulos de encima. Parece que es una muletilla mía. Claro, te lo sacaste Dicho de encima, esto, del que te debo decir, conozco. claro. Veo que también te pudiste ponerle el título, dicho esto. No, esto es parodi puro. No hubiese puesto otra cosa, pero no entonces importa. parodi también te Parodi escucha, puro, sí. también. Bueno, dicho esto, en este caso dirías vos, el proceso que reconoces, mira, yo gasté más de lo que me ingresa y tuve que tomar deuda para pagar, ¿y qué vas a hacer? No, me voy de viaje. Claro. ¿Cómo? No, me voy de viaje claro. y voy a gastar más, pero pará, no me estabas diciendo que eso está muy mal y tomar deuda está... ¿Y cómo lo vas a pagar? Y cuando haces así, empieza, supongo el turco así, se empieza a Ya marcar. está sentado, Jorge, así ya me voy a... Solo para saludarlo, empieza el turco a decir, che, no vendrán por mí, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a pagar? No me vas a manguear a mí, él va a decir, no me vas a manguear. Y entonces toda la sociedad empieza, ¿de dónde la van a sacar? Ante la duda, aunque no lo digan, empieza a retraer inversión.
se llama, yo siempre en la economía se llama efecto cobra, cuando vos querés algo y producís lo contrario. ¿Efecto cobra? Un minuto. Una historia fantástica que es un caso real y se estudia como efecto cobra en la economía. Es así. En Nueva Delhi, cuando los ingleses llegaron y quisieron conquistarla, había un montón de cobras. Las serpientes. Sí, y eran asesinas. Entonces los ingleses no querían ir. Entonces, ¿qué hicieron? Como los hindúes se llevaban bien, o los habitantes de India, para que me corrijan, se llevaban bien, bueno, le vamos a pagar una linda recompensa a aquellos que nos traigan una cobra muerta. ¿Qué hicieron los habitantes de Nueva Delhi? Empezaron a cazar. A la semana no había más cobras. Y el gobierno inglés pagaba. No había más cobras. Listo. Son emprendedores los habitantes de Nueva Delhi. Che, ¿qué hacemos ahora? ¿De qué vamos a vivir? Y bueno, voy a criar cobras en mi casa y voy a fabricar más. Entonces, claro, fabricaron más cobras. Como fabricaron más cobras, el gobierno ve que pagaba y no había cobras en la calle. Se dieron cuenta. Estos tipos me están criando en la casa. ¿Qué hicieron? Algo inteligente. Dejaron de pagar recompensa. ¿Qué hicieron los habitantes de Nueva Delhi? Pues se lo morfaban. Más inteligente. ¿Quién quiere cobras en su casa? Son venenosas, la largaron a la calle. ¿Cómo terminó la historia? Mucho más cobras. Y el gobierno había gastado un montón de guita. Pero nosotros somos unos fabricantes de cobras. Tal cual. Cuando vos estudias la ley de alquileres, cuando estudias la ley de teletrabajo, cada cosa que por eso no la tenés que medir por el relato y por la intención, y sino por los resultados. Cuando ves los resultados, ley de alquileres, bárbaro. Hay más o menos. ¿Subió el precio o bajó el precio? Subió el precio y hay menos... Y menos oferta, porque yo digo, no me conviene ofrecer, entonces la voy a poner en venta. ¿Y al propietario qué le pasó? Y le bajó el precio o no puede vender lo que tiene. Y encima tiene que pagar impuestos y termina siendo inquilino del Estado en ese proceso. Por eso, muchas de las cosas, a veces, y encima cuando te gritan, te espantan. Una cosa es que te seduzcan para decir, che, invertí acá, que está buena, y ves, si no lo haces, va. Y entonces nos estamos ahogando, pero hace mucho tiempo, en cada vez desestoqueándonos, teniendo cada vez menos inversores. Está bueno, como dice el gobierno también en algún punto, fomentar el consumo. Por ejemplo, lo de impuesto a las ganancias. ¿Está bien? Sí, va a consumir más. Pero si después no tengo bienes, lo que voy a provocar es un efecto cobra. Los activos me van a subir más de precio. Termino con este ejemplo. Si yo fabrico 300 pulóveres por mes y me quieren comprar 400, yo tengo dos actitudes. Una, bueno, voy a fabricar 400, eso está buenísimo. Voy a decir, no, fabricar más, tomar más gente, más problemas, sindicalización. ¿Sabe qué? Ajusto vía precio. Ustedes quieren 400, yo fabrico. ¿Qué te crees que va a pasar en Argentina? Y van a ajustar al precio. Hasta yo lo entendí. Imagínate lo obvio que es. ¿Y tu primera pregunta fue, ¿la inflación va a ser del 29? Nada, no hay modo. Bueno, te hago, como sé que lo querés mucho y es recíproco, que va a estar con nosotros en este programa, el profe Juan Carlos de Pablo. Mi última pregunta siempre a Juan Carlos de Pablo es, ¿a cuánto va a estar el dólar a fin de año? Y él me contesta de la misma manera. Te doy los decimales, 23. Los números de antes te los digo después. Es un ídolo, por eso es un gran profesor. Yo te diría, ¿qué día querés saber cuánto vale el dólar? El 28 de diciembre del 2022. 21 estamos ahora. El 3 de enero del 2022 te digo. Qué gracioso. Me voy a sentar un rato con alguien que es un placer y que siempre tiene la generosidad cada vez que uno lo llama y cada vez que lo convoca para estar, que es Jorge Asís. Como es el primer programa, me voy a permitir hacer alguna serie de cosas. No hay, capaz que hay dos más, en el periodismo argentino, alguien que pueda manejar la sutileza y la ironía del lenguaje con una información privilegiada. Y eso es el señor Jorge Asís. Mi amigo Rosarín. ¿Cómo está? Te extrañé, quiero decirte, este tiempo, ¿eh? Bueno, tengo miedo de preguntarte si... Lo que quieras. ¿Viste el discurso del presidente? Por parte. Que yo sé que no tenía 2 horas para dedicarle, pero me enteré de todo, porque después, qué sé yo, zapeando por televisión, ¿Viste? escuché interpretaciones todas. Por ejemplo, este es el discurso más cristinista. Sí. Hablaba para ella. Digamos, lugares comunes dichos con rostro grave. ¿Entendés? Fue un discurso, esto lo dijo Mario Negri de entrada y todos agarraron, para el Instituto Patria. Me parece que, qué sé yo. A ver, hay mucha divulgación para convencidos. Este oficio nuestro, el de periodista, está en franca extinción. ¿Entendés? Hoy hay una comunicación parcial de la política y uno tiene que hablar para sus convencidos. Se genera un consumidor de información que quiere confirmarse. ¿Entendés? Los tipos que
no estamos en ninguno de los dos lados, por lo menos hasta profesionalmente, estamos en un problema, sobre todo cuando uno apela a una cierta objetividad. Pero mira, hoy todos hablan para los convenios. pero suscribo al pie, hoy lo hablábamos con Rosario en la radio también, esta cosa del sesgo de confirmación. O sea, que lo que vos haces casi es la lógica de Facebook, yo no uso Facebook, del me gusta, hablarle para los que te me gustean. Entonces vos te sentís como en un club de... Y ahí estamos embromados, hermano. Por eso, esto yo no lo puedo separar de ese contexto del convencimiento. Digamos. Vimos una manifestación el sábado que si alguien cree, estamos, y nosotros lo habíamos dicho antes ya cuando hablábamos que había despuntado la campaña electoral. Sí, claro. Ahora estamos en plena campaña electoral. Si vos crees, a los que le habla Alberto, por supuesto que esos van a votar al peronismo. Acá está en juego un 15, 20, 25% de la sociedad que va para un lado o para el otro, pero los otros están convencidos. Todos los que fueron el sábado a protestar, de ahí no se va a ir un voto para ningún lado nunca. ¿Y te animás a pensar qué porcentaje es? O sea, ¿cómo están? Pues si hay un 15 Yo o creo 20... que hay un 37, 38, 35 que oscila y se pelean todos por un 20%, que es ese tipo que tiene que ver con la capa media, que no tiene felizmente, una gran confirmación y una pertenencia de hierro a ninguno de los lados, sino tiene, digamos, un fanatismo anti de un lado o del otro, ¿no es cierto? Y acá, desde hace unos días, esto es un escandalete. A partir del vacunatorio VIP. A partir del error de Alberto Fernández de entregar un ministro de salud, así no tuviera buena relación con él, entregarlo por un comentario radial. El que levanta el precio del escándalo y del hecho es este acto del presidente, que es una reafirmación de autoridad que en realidad es una muestra de debilidad, de trabajar muy pronto para ese que te fiscaliza permanentemente y que te mira y que te parece que tenés que darle alguna respuesta. ¿Vos decís que fue un error elevarlo a...? Sí, por supuesto, sí. Y por información te digo, esto es información, que Ginés estuvo todo el día, trataba de hablar con Alberto y quería salir a explicar. Y según mi información, probablemente mala, Ginés, uno de los problemas que tiene es que en ese momento él estaba convencido que podía explicar exactamente qué es lo que pasaba. Digamos, de información, ¿qué pasó para que fuera admisible? ¿Qué es lo que pasó que yo a vos ya lo habíamos hablado antes? Desde hacía 3 meses que Alberto tenía ganas de sacárselo a Ginés, por distintos temas. Aquel bolonque de los laboratorios. Por distintos problemas. Estaba más o menos, eso se sabía. Eso se sabía. El tema de lo que se llaman vacunados VIP, en realidad, hablemos de qué es lo que pasó con la vacuna. Estaban convencidos que iban a haber millones de vacunas. Anunciaron millones de vacunas. Yo cometí la transgresión de decirte a vos, en diciembre van a llegar 250. Con suerte, con suerte, porque más o menos uno sabía cómo venía la mano. Los muchachos se entusiasman con la cantidad, con la millonada de vacunas, incluso se planteaban campañas promocionales, póngale el hombro, ¿viste? Me decía, ponga el hombro a IPF, claro. ponga el hombro a la vacuna y todo. Y cuando estaban prácticamente casi que repartían y prometían vacunas para todos, viene la escasez de vacunas en pavorosa simultaneidad con la consagración científica de un artículo que hace que los tipos tengan una demanda atroz y todos se querían envenenar. Todos tenían un tío para envenenarse. Y en política concreta, Novarecio,
ahora me voy a incendiar yo. Venga. Vos sabés que había una cumbia que hablaba de la cosecha de mujeres nunca se acaba, ¿verdad? La cosecha de buchones, de protestones, de tipos que buscan esta cuestión y que me parece que generan un discurso que aleja de la realidad de lo que es expresamente la política. ¿Vos te crees, Novarecio, que si vos sos alcalde de una localidad y yo puse $50.000 para tu campaña y vos manejás 400 vacunas y yo te pido una vacuna para la madre de mi amante, vos no me lo vas a dar? ¿Vos sabés lo que es Aldre Iglesias? ¿Alguien se detuvo a pensar qué es Aldre Iglesias en Mar del Plata? Aclaremos el empresario marplatense que se vacunó él y una parte de su familia. En un momento donde de pronto, por lo menos 2 meses por año, casi Mar del Plata es un centro importante. Políticos, hay políticos que estaban en condiciones de ir ellos con la jeringa a clavársela a Aldre Iglesias. ¿Por qué? Te maneja la televisión, te maneja la radio, te maneja el diario. No podés hacer absolutamente nada si no tenés más o menos una muy buena relación con Aldre Iglesias. O sea, vos estás diciendo que hay una cuestión política que es real, que tiene que ver con eso, que eso, si le hubiera tocado al otro, por supuesto que podría pasar quizás en menor medida. En lo que tiene que ver con este caso específico de los 70, a vos te dicen, mira, de los 40 eran tipos del Ministerio de Salud que tenían que estar. A ver, Zanini, ¿le podés decir que no a Zanini? ¿por qué no le va a decir que no? ¿Por qué no se lo vas a decir que no? Porque si estás en política, si vos llegaste a un lugar de la política y en ese lugar de la política no podés resolver un tema que es excepcional, y por supuesto, pero esto es lo concreto. Si vos me decís si es lo que tiene que ser pregonable, no pregonable, no sé. Yo te digo, sinceramente, yo no tengo ningún inconveniente, señora Carla. Si le sobra una vacuna, yo me la aplico. Yo me la aplico, por favor. Para algo me sirve la vejez. La vejez por lo menos sirve para que vos te propongas... con el brazo. Pero con alguna cuestión. Y me parece que todo lo que sea... No, al margen, yo no lo hago. No son cosas personales. Esto tiene que ver verdaderamente con cómo se transmite la cuestión. ¿Entendés? De un tema que vos tenés que saber cómo funciona. Está bien, yo sé cómo funciona. Pero si vos haces alaraca de un discurso de transparencia y de privilegio de los viejos de Quitilipi hasta a Ushuaia y demás, y después se le aplica al procurador del Tesoro, que ahí yo diciendo con vos... El procurador del Tesoro tiene una edad y de pronto un tipo... como cualquiera que te llama. Una cosa es el discurso, mira, la cantidad de tipos que estaban contra la corrupción, que llamaban para entregarte un cuñadito que de pronto no sabía hacer absolutamente nada, pero tenía un conocimiento con alguien que a lo mejor podía ayudarlo. Pero esto es lo concreto. En ese momento pasaban cosas. Por ejemplo, vos tenés pensadores y... has hablado, ¿alguien habló de la cuestión de la política exterior, del cambio de partener de Argentina, de Brasil, te leí en Jorge Asís a Digital. México? Sí. O sea, de Brasil a México. Ahora somos AMLO. Hoy le dijo mi querido AMLO. Que yo no sé si este es el lugar, si es un acierto y demás, pero en un momento donde el presidente estaba en una parada que de pronto como una apuesta geopolítica me parecía interesante, que no pude encontrar nadie con quien tratar, nadie que me explicara exactamente qué es lo que pasaba, porque de lo único que había que hablar en ese momento era de la vacuna y el privilegio. Y muchachos, está muy bien, pero creo que hubo un exceso. Y aquí coincidieron dos cosas que para el gobierno fueron atroces. La sentencia
De Lázaro. La sentencia de Lázaro, tema que yo traté en la marroquinería política en el 2005-2006, lo traté tal vez y quizás no me detuve a pensar o a describir mucho mejor lo que eran los empresarios para aproximarse a Lázaro. Y la cantidad de empresarios de primer nivel que hicieron, acá el amigo Zukovicki seguramente sabe todo eso, que hicieron UTEs con Austral. O sea, vos decís, hoy cae Lázaro, pero en aquel momento había cola para acercarte. En ese momento, los empresarios más importantes de la Argentina, me he encontrado con alguna autoridad de la Cámara de la Construcción que porque yo los mencionaba, temblaban. ¿Entendés? Acá todo eso es Lázaro y el sur, todos esos millones. ¿Con quién hacía UTES, Unión Transitoria de Empresas Austral? ¿Con quién hacía? Con todos los empresarios de la construcción del primer nivel que hacían cola para ver si llegaban a Lázaro. Porque esto no es una justificación de Lázaro, más bien todo lo contrario. Es, si vos querés, una especie de presentación de una hipocresía colectiva que se tiran todos con Lázaro, y yo creo que Macri hace muy bien en no mencionarlo a Lázaro. Porque incluso hay alguna empresa del macrismo o de los Macri en su momento que fue vendida a la empresa de Lázaro. Vos decías que coincidieron dos cosas. Claro. Coinciden tres cosas en realidad. Alguien de la mesa me dice que hay una UTE de Lázaro con alguien muy cercano a Mauricio Macri. Hay muchas. A ver, en la cosecha de buchones yo no estoy. Y yo no tengo ningún interés de hacer pasar un mal momento a alguien que le parece que zafó y directamente se deposita todo en esta persona. Ah, claro. Bueno, en realidad, todo lo que se habla, yo de Lázaro lo conté en su tiempo, en realidad Austral, que dicen Austral empezó con el gobierno de Kirchner. Austral empezó a trabajar en el 2005 verdaderamente bien. Austral viene de Gotti. Austral era nada más que un sello de goma. Y después, muchas de las obras, no hay obras, hay facturas truchas que generaron guita negra que se blanqueaba. Ahora, esto no era que lo sabía uno porque era un privilegiado. Todos estos hechos pasaron en momentos en que los grandes impugnadores de Lázaro en aquel momento callaban. Entendí. Cuando yo publiqué la marroquinería, prácticamente era un loco suelto solitario. Totalmente. Vos dijiste, había dos coyunturas, o dos cuestiones que llegaron a coyuntura. Una, Lázaro. Hay tres cuestiones. ¿Y las otras dos? Las otras dos es una competencia entre los dos grandes medios para ver quién denigra más al gobierno. ¿Esto es? Esto es Sí. TN contra la Nación más. Hoy el gobierno es una variable de ajuste. ¿Qué es lo que tiene el gobierno? Tiene un C5N que le tira bolillitas a estos dos grandes medios que algunos hablan directamente de un proyecto político. ¿Qué tipo se pone a hablar, a decir un discurso distinto? ¿Quién se larga a hablar cuando vos tenés esos dos monstruos que no sabés directamente cómo no es lawfare, es la mafia del bien? Que alguna vez hablaste, claro. ¿Qué es lo que coincide? Coincide la ofensiva del periodismo, coincide con la política que protesta, coincide con la decisión de la justicia. Y un gobierno flojo, mediano, gris, inepto, que no tiene las cosas absolutamente claras. Estás hoy en una situación verdaderamente compleja para la Argentina. Un gobierno que fracasa y la alternativa que viene de un fracaso fresco. Es trágico, no sé cuál es usar el adjetivo. Un gobierno que fracasa
Y la alternativa, que es un fracaso Es fresco. un fracaso fresco. Sí, palpable, Es un fracaso muy reciente, que también el gobierno es una variable de ajuste. Porque tampoco la alternativa opositora es una alternativa para estudiarla con detenimiento. Vos tenés un fenómeno hoy que es Patricia Bullrich. Preside la Mutual del PRO. Aprovecha la distancia que toma María Eugenia Vidal, la ausencia también de Macri, como si dijera, dejá, hablo yo, vos resguardate. La mujer hace un discurso fulminante opositor que contrasta con el discurso, si vos querés, moderado, conciliador de Rodríguez Larreta. Que Rodríguez Larreta crece con el show de los tres tenores, con Axel Kicillof y Alberto Fernández en el comienzo de la pandemia, donde todos los periodistas se debatían en elogios de ese consenso que hoy se fue al demonio, porque triunfa la línea, si vos querés, de Patricia Bullrich, madura, bien dura, y triunfa la línea dura, si vos querés, del otro lado. Y hoy, ¿qué gobierno tenés? Tenés un gobierno aislado. El gran problema del gobierno no es la vacuna, los buchones. Tenés un gobierno aislado. Está aislado. Sin el menor diálogo con la oposición. Esta es la relación con la oposición. Sin diálogo, yo pongo, ni siquiera por Telegram con la Suprema Corte, en conflicto con la justicia. Peleado con los grandes medios. Hermano, esto no es la política. Sí, la política es acuerdo. Pensé que tiraste varios nombres que quiero saber qué información tenés o qué valoración tenés. ¿Dónde está la joven de Flores de Girondo? Ella, María Eugenia, ¿no? Ella, esto es interpretación más que información. Estaba en El Salvador, ella decidió, con buen criterio tal vez, no hablar mientras ocurriera toda esta cosa de muerte y todo eso, esperar un momento más oportuno. Si vos me decís, yo como analista, ¿qué es lo que veo? Veo que ella está, en términos automovilísticos, chupada a Rodríguez Larreta. Es decir, en automovilismo, dos autos que si van a 120 kilómetros, chupados pueden ir a 170. Está ahí, si vos querés, con Rodríguez Larreta. ¿Y el titular del Maxi Kiosco de la capital? El titular del Maxi Kiosco está más, si vos querés, confrontado, porque ya hoy Patricia Bullrich, en su avance, le desaprueba hasta su ministro de Salud, que todos elogian. Desaprueba, si vos querés, esta moderación, que casi te diría, me parece que de lo más sensato, porque ¿qué es lo que yo pienso? Y se lo dije a una colega que quería que le diera un título de qué es lo que yo veía del discurso de Alberto de hoy. Alberto, la sociedad necesita Valiums y le presentaste un cóctel de anfetaminas. ¿Entendés? Esto todo es confrontación. Ahora, esto políticamente ni siquiera llegas a las elecciones. Digo, Pepe, Jorge, eso que vos decís, necesitabas una benzodiazepina y le embocaste una anfetamina, es bien doctorismo, no me digas que no. Bueno, es doctorismo, casi te diría, entonces se doctorizó también junto por el Cambio. Sin duda. Los dos están Sin directamente... Y esto, si nosotros vamos a los medios y solo yo me pongo a ver aquel que denigra todo lo que tiene que ver con Macri o todo lo que tiene que ver con la doctora, hermano, acá estamos perdidos, dediquémonos a otra cosa en todo caso. ¿Y qué ves en el ángel exterminador? Digo, yo uso toda esta terminología que es de Jorge Asís Digital, que si no lo ven no saben lo que se pierden. Jorge Asís Digital, el ángel exterminador no es otro que Mauricio Macri. ¿Qué ves en él? Yo veo que, bueno, el ángel exterminador extermina, por supuesto que él tiene una relación, si vos querés, histórica con Rodríguez Larreta,
De pronto Rodríguez Larreta podía creer hasta hace poco que quien podía soplarle la presidencia era Macri, y hoy de pronto es Patricia Bullrich, casi te diría al mismo nivel. ¿Vos insistís que Patricia está para disputar la candidatura a presidente? No tengo ninguna duda. Pero Patricia hace política desde el Moisés con todo ese recorrido, pero no tengo ninguna duda, como te digo que Martín Lustó también quiere ser presidente. Viene ahora Martín Lustó, en un rato va a estar acá. Martín Lustó, que quiere también ser presidente. Martín Lustó depende de la interna radical de marzo, que se hacía ahora. Esa interna puede generar 2 candidatos a presidente posibles. Si gana los POSE, si ganan los POSE, yo creo que Martín Lustó puede lanzar su candidatura presidencial para por lo menos invocar como jefe de gobierno autónomo para el maxi kiosco. Cosa que tampoco creo que quiera Rodríguez Larreta. No le gustaría tenerlo como... Y yo creo que a Rodríguez Larreta le conviene tener a alguien que sea un poquito más confiable para él. Posiblemente también hasta la propia María Eugenia Vidal. Porque ahí en el PRO tienen 2, 3, 4 figuras que patean con las 2 piernas y que son polidistritales, que pueden ir por un lado Capital o por provincia, el otro. claro. Te hablo de Cristian Ritondo, te hablo de Santilli. La propia Carrió, que es una de las damnificadas del crecimiento de Bullrich, ¿no es cierto? ¿Vos decías que es un gobierno aislado? Aislado. Es lo peor me parece que tiene este gobierno, que está aislado y un aislamiento que lo paraliza. ¿Y para quién puede hablar? Para los muchachos del movimiento Evita, para la Cámpora, para el peronismo relativamente, y esto que nadie se atreve a decírselo, porque yo no tengo, la verdad, ninguna animosidad ni contra uno ni contra otro. Acá tenés que ver cómo arreglás con los sectores medios, que son los que hoy te insultan, con los que hoy, si vos querés, pese a todo lo que pasó, están más cerca del fracaso reciente. de la alternativa que viene de fracasar, razón por la cual estamos complicados, hermano. Alguna vez hablábamos de Alberto, que tenía, su círculo era muy pequeño. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en Animales el año pasado? Que era un Valdés, un Vito Velo. Hoy, Valdés no tanto hoy. Y después del... Y sí, también en el error también fue bajar a 2 tipos que fueron a vacunarse por indicación del Poder Ejecutivo para acompañar al presidente. Por las dudas, digo, Alberto y Bisotti sabían re claro esto, ¿no? Le tiran a Scioli, yo no soy el abogado de Scioli, pero se agarró el coronavirus y en Brasil, con Bolsonaro, que también se lo agarró. La verdad, ponerme yo o hacerle un fiambre como los que colgaron el sábado. El sábado. Pero digo, ¿con quién es el gobierno hoy? O sea, ¿con quién gobierna hoy Alberto? Bueno, es un problema. Yo digo que Alberto, el gobierno de la doctora que preside Alberto Fernández. De vuelta. Así lo escribo, ¿eh? El gobierno de la doctora, guión, que preside Alberto Fernández, el gobierno, por supuesto que es un gobierno, si vos querés, de la doctora. Hoy, ¿quién gobierna? Hay un pentágono de poder en la Argentina. Hay un pentágono. El pentágono es Máximo, que tiene la única organización verdaderamente firme, armada, cuadros, que no te quiero repetir, con algunos problemas estructurales, si vos querés, no se sabe cuál es el modelo de país, ese tipo de cuestiones. Lo tenés Axel Kicillof, que también es un peso pesado y está en la mesa. Sergio Massa, que representa aquí, si vos querés, la racionalidad, es la derecha, claro, la derecha de este grupo. Lo tenés a Alberto Fernández y la tenés a la doctora. Que la doctora hoy, que porque si le puso la manito o porque no tuvo el barbijo o alguien, no sé, se comportaba como si fuera la dueña de casa. Era dueña de casa. Sí, era presidenta de la Asamblea. Del Senado, digamos. Y diga o no diga, y este es un problema para ella, porque
Yo sinceramente no creo que ella se haya alejado en materia de ambiciones, ¿no? Y me parece que el tema Biden con 78 años, caballo del 42, por supuesto que le puede dar una cierta luz de esperanza a una mina del 53 que va a tener 70 años en la próxima elección. Pero es imposible. ¿Pero vos crees que no se alejó de la ambición de volver a ser candidata a presidente? Nunca. Pero es lo mismo que te diga que creerle a Carrió cuando dice que se retira de la política. El tema, me parece que cuando sobre todo te dedicas a esto, no tenés que creerles tanto. Ella hoy, como vicepresidente, tiene más poder que cuando era presidente. Sin duda. Eso lo escribí, está publicado, nunca tuvo tanto poder como con la presidencia. Maneja casi todas las cajas con las cuestiones que son verdaderamente importantes, pero tiene un problema muy serio con todos los poderes fácticos reales. ¿No es cierto? Ahí es donde Alberto, y en realidad la genialidad electoral de la doctora, no fue ponerlo a Alberto como presidente. Su genialidad fue arreglar con Sergio Massa, que es el que le perforó el proyecto supuesto de eternidad que no existía, pero casi todo político cuando está por terminarse su poder tiene que amagar por lo menos con quedarse para que por lo menos te traigan el agua fresca. Más que Pato Rengo, para que te dé alguien bolilla. Y claro que sí. Ahora, pero me quedo muy impactado con esto, de que no la descartás, Cristina 2023. Si tuviera en otras condiciones, si vos tenés un Biden con 78, que fue presidente de la República, una mina de 70 años como está, porque todos dicen, es Máximo. Esto no es hereditario. Y Máximo, que me parece que es un muchacho que todavía no fue descubierto, y menos por los medios de comunicación, creo que él se inmoló con centros de poder con ese proyecto que vos sabés que yo siempre lo deseché, lo desaprobé, que me parece que se entra en conflicto con aquellos que te tienen que salvar, ¿no es cierto? Massa, que es quizás el que conoce bien el poder y que se puede acercar incluso más a cosas que tienen que ver con ideología, con mis ideas y demás, que me parece que en la Argentina tiene que haber un capitalismo, y te repito aquella frase que te gustó. Mucho. Claro, plantar las bases vulgares del capitalismo tolerable. Plantar las bases vulgares del capitalismo tolerable. Esto tenemos que hacer nosotros acá. Pero es lo único que tenemos que hacer. Pero si no, ¿qué pensás? ¿Y qué te crees que es el peronismo? No, sí, claro. ¿Te crees que el peronismo vino a ser la revolución socialista? Hoy te citaba con Canosa porque decía tu frase, todo en la Argentina está destinado a fracasar. Todo, decís vos. No, yo digo que todo en la Argentina termina invariablemente mal. Bueno. Hay toda una tendencia. ¿Va por ese camino, Alberto? Me parece que el gran desafío es perforar, si vos queréis, ese vaticinio. Alberto, a ver, la situación está un poco mejor de lo que todos creen. Me parece que ni siquiera saben más o menos defender bien sus propios logros. La economía está un poco mejor. El peronismo tiene un pacto extraño con Dios y hace que commodities, cuestiones... De vuelta a la soja peronista, que ¿no? la cosa más o menos empieza a funcionar. Lo que pasa es que vos no podés gobernar una sociedad tan confrontada. Total. Es absolutamente imposible. Jorge, aparte de leerte en Jorge Así Digital, ¿vas a venir los miércoles? Cuando vos me digas, hermano, con mucho gusto. A mí me invita mi amigo Rosarino y yo estoy. Para mí es un placer enorme. Lean Jorge Así Digital y va a estar todas las semanas, como siempre, en nuestras tenidas, en estos conversatorios. ¿Sabés lo que es Clubhouse, la red social nueva? No.
Tenés que entrar ahí. ¿Para qué? A conversar. Se entra a conversar. Me hace acordar mucho esto que hacemos nosotros, con gente de lo más variada a charlar. Así que será nuestro clubhouse de cada miércoles. Bueno, ¿cómo no? Gracias como siempre. Nachito, abrió las sesiones virtualmente un resfriado, Horacio Rodríguez Larreta, que todo el tiempo usaba un pañuelo. ¿A quién le habló? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hubo varios guiños y frases en tono electoral, Luis. Habíamos dicho de que no había, o que mejor dicho, explicó su virtualidad. Dijo que había tenido un año muy duro y que por eso se tomó vacaciones, pero hizo referencia o aludió, mejor dicho, a 3 figuras de peso que seguramente van a tener implicancia en la próxima elección, Luis. Primero, Alberto Fernández. ¿Por qué? Alberto Fernández le marcó el tono de lo que va a ser la Ciudad de Buenos Aires respecto a la campaña electoral. Recordó la quita de coparticipación federal, aquella quita que le implicó recortar muchos gastos en muchas áreas sensibles de la Ciudad de Buenos Aires, de algún modo para explicar que en la gestión que van a faltar recursos en algún área, también lo involucró Alberto Fernández, decidido a confrontar, si se quiere, a marcar esta línea de los halcones de Juntos por el Cambio, de confrontar directamente con el kirchnerismo y con Alberto Fernández. Después Fernán Quirós, vos sabés, Luis, que está sonando desde el año pasado, incluso en Animales mencionábamos... Las encuestas que les hicieron y demás. Que lo habían mandado a medir, que les gustaba como candidato. A Horacio Rodríguez Larreta le gusta, sobre todo porque mide y muy bien, pero también, obviamente, por la gestión sanitaria. Tiene esa duda de, ¿lo llevo como candidato o lo guardo obviamente como ministro de Salud? Hoy por lo pronto hizo que lo aplaudieran los legisladores, pidió un aplauso en reconocimiento al ministro porteño y también hubo un mensaje para Patricia Bullrich justamente por Quirós. Se produjo un encontronazo entre ambos, hizo alusión a las críticas por el proceso de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires que había hecho Patricia Bullrich, pero fíjate, Luis, que también le mandó un mensaje directamente a Patricia Bullrich cuando habló de que la grieta no sirve para mejorar la educación y la salud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la grieta puede servir para ganar una elección, puede servir para confrontar con un espacio que intenta avanzar sobre cuestiones sensibles, pero no sirve para gestionar. No quiere, como bien dijo el Turco Asís, o le asusta cada vez más a Larreta la imagen en ascenso de Patricia Bullrich e intentó ponerle un freno. Bueno, hago un punto y seguido. No sé si lo tenés presente al número de cuánto cerró el dólar libre en este día. Pero sigue para abajo, ya está. Sí, entre 143 y 145, 146 el dólar blue, si querés, el que tengo que ir con plata en efectivo, y el contado con liquidación, que es un poquito más formal, en 147. ¿Por qué? Digamos, ya está. ¿Cuánto llegamos? Casi 200 pesos el dólar a fin del año pasado. Es que todo depende de la dimensión que lo pongas, porque en el fondo vale el doble que lo que valía hace un año. Si vos agarrás y revisás, el dólar estaba cerca del blue, cerca de 80, 70 y pico el dólar blue, y el oficial estaba en 60. Hoy estás hablando que el contado con liquidación y demás vale 140. Entonces, medís la Argentina, depende de un día, de los 198, depende del volumen, y después las restricciones, porque no es un mercado libre de cambio, donde es difícil determinar cuál es la oferta y la demanda cuando vos tenés oferta restringida en algún punto y demanda más restringida todavía. Claro. Yo, por mi creencia, creo que un precio se determina cuando hay volumen operado. Si no, es referencial. El precio es cuando hay comprador y vendedor y nos ponemos de acuerdo. Es una cosita ahí chiquita, encerrada. Mirá, le voy a robar al maestro, viene mañana igual, Juan Carlos de Pablo. El profe de Pablo. ¿Viene de presente? Va a ser un evento, ¿eh? No sé, pero bueno, déjame decir que es mi ídolo en ese caso, y le voy a robar un ejemplo porque no puedo no hacerlo. Le pido 1000 disculpas. Pero él tiene un ejemplo que es buenísimo con eso. Que dice, a un tipo a comprar un tornillo a una ferretería. ¿Cuánto vale ese tornillo? 100 pesos. Chorro, en la ferretería enfrente vale 80. ¿Y por qué no lo compró enfrente? Porque no hay, se le agotó. Bueno, a mí cuando se me agote lo voy a poner a 80. Entonces, muy bueno. Desde ese punto, la economía, vos le vas a creer a la formación de precios el día que sea transparente esa operación. Si vos podés comprar, otro no, otro sí, otro no, y depende, y que si compraste y recibiste una ayuda del Estado, si tomaste deuda o tomaste un crédito, podés comprar o no. Es muy relativo. Totalmente. Bueno, ya está sentado Martín Lustó, el senador por la Capital Federal. Gracias, Martín, por estar con nosotros. Ahora me voy a sentar. Solo dato. ¿Llegaron las vacunas o no llegaron? Llegaron 732.500 vacunas esta noche, de las 25 millones de vacunas de Sputnik. ¿Cuántas hay en total hasta la actualidad?
2.470.540. Hay otras 580.000 de Covishield y otro millón de Sinopharm. Hasta ahora, 4.050.000 vacunas son las que están en la Argentina. Cuando digo 4 millones, ¿son 2 millones vacunados? O sea, ¿son las 2 dosis? 1.100.000 vacunados. Ok. O sea, De 4 millones que están en Argentina, hay 1.100.000 vacunados. que cuando, sí, obvio, el más grande de siempre en el estudio soy yo, definitivamente, acá nadie cumple años. Yo digo todo el tiempo tengo 56. ¿Cuánto tenemos? Menos. 56, no, también. ¿Tenés 56? ¿De qué modelo sos? ¿63 o 64? 65, no, cumplí ahora. Ah, soy más grande, está clarísimo. ¿Cuándo nos vacunamos? Dicho esto, ¿Vos? Dicho esto, sí. ¿Qué edad tenés? 56, ¿otra vez? Sí. 56, voy para cumplir 57 en abril. ¿Diciembre, enero 2022? Ah, no, pero compro esa Diciembre. fecha. Decís que Suchoviki... ¿cómo Los te- veo en no, diciembre. antes nos vamos a vacunar. ¿no? ¿Antes? Mirá qué optimista. Diciembre, Bueno, digo yo. teóricamente van a ser Bueno, antes, guardemos después esto. se pone, no. Bueno, vos decís eso. Sí. Ok, ahí está. ¿Compartís, Nacho? No, estábamos hablando de 15 millones en diciembre. Igual a los que tenemos bonos argentinos ya nos vacunaron, creo que estamos vacunados hace Qué tiempo, ¿no? buena. Todos sí, Martín. Sos personal esencial, por ahí te toca antes. Sí, bueno, si Zanini fue personal esencial, tranquilamente Un pueden amigo, invocar. tal vez. ¿Alguno de todos ustedes padeció COVID? No. Solo el que suscribe, nada más. O sea, están indemnes, se han cuidado como corresponde. Me voy a sentar con Martín Lustó. Prepárense para alguna pregunta. Senador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andas? ¿Bien? Gracias por venir. Un gusto. ¿Qué fue el discurso de Alberto Fernández hoy? Qué buena pregunta. ¿Qué fue? Primero creo que fue un discurso de un presidente más chico. ¿Qué quiero decir con más chico? Que el primer discurso, tanto el de Asunción como el de inauguración de sesiones del año pasado, le intentó hablar a más gente. Le intentó hablar a Argentina. A mí no me gustó que le adjudicara todos los problemas de la Argentina, que hace rato venimos conversando, que muchos son estructurales, al gobierno anterior, porque me parece que es un mal diagnóstico. Un país que tiene el mismo PIB por habitante que en el año 73 y 10 veces más pobreza, y que además estuvo gobernado por todos los signos políticos y mayoritariamente por el peronismo. Me parece que arrancar diciendo la culpa de todo lo que nos pasa es del otro, me parece un error conceptual. Pero intentó hablarle a todos. Intentó decir que venía a cerrar la grieta, intentó decir que nos teníamos que unir. El discurso de hoy fue un discurso de un presidente para un partido o para una facción de un partido. Y con una enorme cantidad de contradicciones dentro del propio discurso, que llama la atención porque además es un discurso estructurado y escrito. Y ver tantas contradicciones a mí me hace pensar si no hay un problema de pensamiento dentro del gobierno en el cual ni siquiera registran las contradicciones en las que entran, que es mucho más grave. ¿Ejemplos de contradicciones? Bueno, alguien que dice nadie se salva solo y no hay que ser mezquinos, y no dice casi nada sobre el tema de que alguien se apropie de vacunas que le corresponden a otros. Un presidente que dice tenemos que construir todos juntos, los convoco, y que además dijo que no había que judicializar la política, y lo primero que hizo fue decir que iba a haber una denuncia, una querella penal por el crédito del Fondo Monetario. Un presidente que dijo que hay que reconstruir instituciones y confianza, y dijo que el Poder Judicial está al margen de la República, y casi que instó a que un fiscal tuviera prisión preventiva. Entonces yo veo eso y digo, es llamativo. Después hay otras cosas menores del discurso económico en que también hay unas contradicciones flagrantes. Una contradicción que a mí me impactó, ¿no? O sea, invocar a Stornelli procesado sentado al lado de alguien que asumió como procesado. Yo creo que el procesamiento no es una... No es que creo. En el sistema jurídico argentino, estar procesado es tener una sospecha fundada, una semiplena prueba, pero no es una condena. Imputarle a Stornelli el procesamiento y tener a su lado a una persona que tiene varios procesamientos. Por eso te digo, es una suerte de... Hoy recordaba en 1984, en la novela de Orwell, hay una característica muy importante para ascender en el partido, que es la capacidad del doble pensamiento, que es alojar en tu cabeza dos ideas contradictorias sin que te haga ningún ruido. Yo desgrano el discurso y está lleno de eso, y en actitudes, en esto que vos estás mencionando. Entonces, me parece, insisto, que es un presidente que ya decidió que va a gobernar para una parte de la Argentina. Y una parte que aparentemente es más chica, porque ni siquiera es a lo que él apeló al principio dentro de su espacio político. Me parece que es más chico que eso. Y una cosa que me llamó enormemente la atención para un presidente que lleva un año fue cuando dijo, yo quiero que me recuerden cómo. Le quedan 3 años.
en esos 3 años, de acuerdo a cómo sea su gestión, de acuerdo a cómo sea su política, de acuerdo a cuánto de lo que propuso inicialmente pueda conseguir para todos los argentinos, se definirá como recordaremos a un expresidente. Pero la verdad es que diga, apenas transcurrió un año, yo quiero que me recuerden así. Bueno, falta mucho para que lo recordemos. Hoy lo tenemos presidiendo, ¿sí? Y tenemos, como decía, un gobierno cuya cabeza decidió que él iba a hablar en un tono, no sé si llamarlo electoral, pero un tono claramente agrietado. Esto es, porque acá hay varias cuestiones. Jorge así recién rechazaba lo que yo decía. Yo lo vi más cristinista que nunca, Alberto. Lo vi casi Cristina, enojándose con los clásicos de Cristina, la justicia, los grupos económicos, los periodistas, etcétera, etcétera. ¿Esto es un acting de un Alberto Fernández en plena campaña electoral o esto es Alberto Fernández? A mí me parece que un problema que yo no he compartido es que estamos todo el tiempo diagnosticando si Alberto es Alberto, Cristina es Cristina, si el presidente es él o ella manda. Un gobierno es un gobierno. Y yo lo juzgo como un todo. Y la verdad es que este gobierno funciona como funciona. Y funciona con un peso preponderante de Cristina. Si después Alberto fue un buen vehículo político, electoral o no, la verdad que hoy se ve que funciona así. Y en ese discurso leído, es especulación, pero la verdad es que al presidente le costó leer ese discurso, esa es la sensación que daba. No parecía ser su puño y letra, no parecía un discurso al que está acostumbrado. Y es cierto que en algunos momentos de la sesión, ella que tiene mucha capacidad hoy me decía alguien, pensá que ella no habla desde el acto en La Plata, hace un montón que no habla públicamente, y tiene mucha más capacidad de transmitir con gestos de lo que a veces el presidente, por lo menos en este discurso, pudo transmitir con tantas palabras. ¿Y qué viste en la gestualidad de la vicepresidenta? Una parte del discurso que le interesaba mucho más, que es la parte final, en la justicia y lo del fondo se le ve. A ella se le ve igual que en el Senado. Cuando alguno de sus senadores dice algo que a ella le gusta mucho, se le nota en la cara. Porque sonríe, lo disfruta. Por más que esté mal lo que se esté diciendo, por más que tenga errores conceptuales o por más otra vez que incurra en contradicciones importantes. Se vio eso. Me parece que otra parte que se vio es que ella tenía el control de la situación en muchas instancias. A mí hay una intervención tuya, o mejor dicho, de la vicepresidenta, cuando vos estabas en el Senado, que yo uso mucho como graficar cuál es el concepto de disenso que tiene el gobierno, el kirchnerismo, ya no sé cómo decirlo, que es cuando vos estás pidiendo la palabra o estás pidiendo una cuestión reglamentaria y ella dice, senador, si de todas maneras tenemos los votos y vamos a ganar nosotros, como diciendo, si querés hablar al cohete, pero digo todo esto. ¿Te parece que ese es el tono de este gobierno? La convicción de que el poder soy yo. Creo que ese no es el tono con el que arrancó el gobierno, pero casi te diría como punto fundacional, el día que decidieron manotearle la plata a la ciudad, empezó a ser ese el tono. Rompió esa foto con la cual los argentinos, independientemente de a quién habían votado, estaban esperanzados. Y eso que hace Cristina en el Senado, que a veces lo hace inclusive cuando a punto de votar meten decenas de cambios que a veces valen decenas de miles de millones de pesos. Y crean cargos, o sea que muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que estamos votando. El otro día también pasó cuando destrozaron la ley de defensa de la competencia, la destrozaron y Parrilli hizo algunas modificaciones, es decir, las contó otra senadora, pero las fue proponiendo él y no sabíamos ni la ley que estábamos votando. Entonces yo creo que es una concepción compleja en el siguiente sentido. Yo no creo, y ya lo hemos conversado muchas veces, yo no creo que nadie tiene el diagnóstico de la Argentina, ¿sí? Nadie tiene el diagnóstico. Podemos estar discutiendo de qué cosas vemos, por qué. Creo que hay que abocarse a cuáles son los problemas que Argentina arrastra hace mucho. Entonces, a veces que el kirchnerismo puede tener razón, sí. De la misma veces que a veces Juntos por el Cambio puede tener razón. Pero hay una diferencia importante, que es que el kirchnerismo cuando encuentra un problema, para mí tiene dos defectos. El primero es que encuentra el problema en el cuerpo, entonces está la herida, y va hacia la herida, pero siempre tiene el dedo sucio, tiene otra intención. Entonces termina infectando el problema que quiere resolver. Y lo segundo es que aún diciendo esto es un problema, nunca quiere conversar con el resto del arco político cuál es la solución a ese problema. Que es parte de lo que vos decís. Bueno, nosotros somos mayoría, con la mayoría hacemos lo que queremos. De hecho, a veces en el Senado se nos ha dicho que nosotros somos la tiranía de la minoría. Yo no conozco ninguna democracia del mundo en que se hable de la tiranía de la minoría. Recién hablaba con Claudio del tema del dólar, variable para los brutos en la economía como el que suscribe, que de mirada decir, bueno, está más tranquilo el dólar libre, y Claudio me dio un mazazo por la cabeza y me dijo, está el doble que hace un año.
¿Hay algo de una luz de esperanza en la economía? Yo no veo una luz de esperanza en la economía. Volvamos un poquito al tema del dólar para entender por qué no veo una luz de esperanza. El dólar es un muy mal termómetro de lo que pasa. No es que el dólar pasa de valer 150 a 200 y entonces la Argentina está 25% peor, o baja de 200 a 150 y entonces la Argentina está 20% mejor. No es así. Lo que muestra es una gran preocupación. Ahora, para saber si la Argentina está en un rumbo correcto, lo que tenemos que ver es si va a haber motores de crecimiento. Si va a haber, el motor de crecimiento es el consumo. ¿De dónde va a salir? Porque a las empresas les cuesta, en estas circunstancias, es del Estado, al Estado le cuesta incentivar el consumo de manera sostenida, porque lo hace a través de impuestos, lo hace a través de endeudamiento, lo hace a través de inflación cada vez que emite. Por otro lado, la inversión, yo no veo, sinceramente hablando con empresarios, no veo ánimo de invertir en la Argentina. De hecho, cuando se van empresas, antes se iban empresas extranjeras, que yo creo que ahora se están yendo algunas más, porque cuando vos tenés todo el mundo ordenado y un problema en Argentina, decís, lo aguanto, es un país importante en Latinoamérica. Cuando todo es un problema para vos en el mundo y Argentina es un problema adicional, doble, decís, bueno, basta. Pero antes, cuando se iban a esas empresas, había muchos empresarios argentinos con ganas de tomarla y eso hoy no funciona de la misma manera. Y después no hay una revisión muy clara de por qué Argentina no crece. Otra vez es este diagnóstico simplista que ya lo vimos. Cuando asumió el presidente Macri dijo que la culpa era del peronismo y ahora que asume el presidente Alberto Fernández dice que la culpa es de Cambiemos. A ver si nos damos cuenta, Argentina tiene el PBI por habitante del año 73 y tiene 10 veces más pobreza. Si no entendemos eso, estamos jodidos. Y hay un problema adicional que es el dilema en el que estamos, que ahí es de donde digo, no entramos en serio, que es, nosotros tenemos un nivel de presión tributaria récord. Esa plata que sale del bolsillo de todos nosotros no le alcanza al Estado. Entonces se endeuda a veces o emite. ¿Para qué? Para tener un gasto público récord. A pesar de esa tendencia, tenemos la mitad de los compatriotas en pobreza. Entonces la pregunta es, ¿con ese Estado, con más plata de ese Estado, vamos a sacarlo de la pobreza? La respuesta es no, porque la pobreza se multiplicó por 10 en 50 años con un Estado cada vez más grande. Y la otra es, ¿y con esa presión tributaria las empresas van a poder invertir para crear puestos de trabajo en blanco en la Argentina y sacar gente de la pobreza? La respuesta es no. Entonces tenemos que repensar otro Estado. Cuando tenemos que repensar otro Estado, uno hubiera pensado que la pandemia, que revela el estado de nuestro Estado, nos hubiera puesto a debatir en conjunto. No ocurrió. Yo espero que el episodio de la vacuna, porque el Estado es impotente para resolver los problemas en Argentina, porque está apropiado por un montón de sectores, apropiado, desguazado, rapiñado. Y el ejemplo más emblemático, más visible de cara a la gente es el de las vacunas. Por eso me llamó mucho la atención que el presidente no dijera prácticamente nada, no dijo hubo un error, dijo cuando dijeron que hubo un error, sí este presidente tiene la voluntad de, no como este presidente tiene la voluntad si pasa algo, pasó algo grave. Y la verdad que eso grave que pasó, como es una cultura, es probable que esté multiplicado en la Argentina. Por eso yo insisto, muchos de nosotros insistimos con que es importante conocer las listas de todas las provincias de lo que pasó. Claro, obviamente. Es fundamental, fundamental. Si no, no sabemos qué es lo que pasó, sabemos lo que nos cuentan de a poquito. Y porque trascendió, como era la discusión que yo tenía con el jefe de gabinete, de no haber ocurrido lo que ocurrió, Berbisque, lo que fuera, hubiera sido una anécdota. Pero yo te pido que vuelvas a ver las palabras del presidente. Prometo. La condicional. Una de las personas que yo más respeto dentro de nuestra profesión, que por supuesto voy a reservar el nombre, me dice, Lustó podría ser un gran presidente. Ya sé que es el chiste, vas a ser candidato y me vas a contestar o no. No, te voy a decir que lo mandes al psicólogo. No, pero no. Mirá, a mí me dije, ¿vos aspirás a ser astronauta? No. ¿Te gustaría conducir el noticiero en la RAI? Sí, te digo. O sea, pero ¿no aspirás? Te voy a decir lo que sabés que te digo en privado, en público. La verdad que si no hay algo más grande que se geste que tenga que ver con este diagnóstico, no. Porque yo lo que creo que tenemos que tener un mandato para hacer cosas. Y a mí me parece, insisto, que lo de la vacuna, por eso, mira, ¿sabes? Hay una discusión ahora de si las bolsas de cadáveres que pusieron. Yo creo varias cosas con respecto a eso. Primero, creo que la muerte no es algo para jugar. Segundo, que alguno de aquellas personas que tienen un pariente muerto, por ahí no le gusta. Obvio. Eso. Pero tercero, es la manera más torpe
que existe porque en lugar de hablar de las vacunas, ahora estamos hablando de eso. Entonces, cuando alguien va y dice que la vacuna es un veneno, cuando alguien dice, y vos me entrevistaste en su momento, que la vacuna rusa, no sé qué, yo te dije, de la vacuna rusa, seguramente por el nivel de ciencia rusa tendremos una buena vacuna. Lo que queremos es los papeles. Cuando la oposición hace esa gestualidad, desvía el foco de la atención de las cosas que tenemos que estar discutiendo. Y para mí es una torpeza política. Bien. Bueno, nos fuimos. Yo sé que no me vas a decir si vas a ser candidato a presidente. Te pregunto directamente, ¿quién es la Meryl Streep de este país? Mi mujer. Gracias, Martín. Gracias a todos, de verdad ha sido un placer trabajar con todos ustedes. Muchísimas gracias a la gente de Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz, a Salón Berlín, que se ocupa de todos los barbudos de esta sala. Y también muchas gracias a Fernanda Tosi, acá estoy, a Fernanda Tosi que se ocupa de mí. Y muchas gracias a esta empresa. Estoy muy feliz de hacer este programa con total libertad, con mucho miedo. Les prometo que mañana lo vamos a hacer mejor. Mangel, pará, antes que me vaya. Mangel, mucha suerte, Mangel, ahora que estás viniendo. Y atrás viene un amigo que es Babi Checopar.